Hola, bienvenidos. Módulo de Patología y Diagnóstico Oral. En esta oportunidad, manifestaciones orales, la continuación. En esta oportunidad ya vimos, diabetes e hipertensión arterial como las dos patologías más prevalentes de la población chilena. Y ahora vamos a ver un resto de algunas enfermedades en diferentes frecuencias dentro de la población, que es importante que ustedes reconozcan algunos síntomas, algunos con mayor detalle, otros con solo nombrando. Enfermedades hepáticas, ¿cierto? El hígado es un órgano metabólico súper importante con una función depuradora con los factores de la coagulación y muchas otras funciones que van a tener repercusión en la parte oral. Es una glándula exocrina de 1,5 kg aproximadamente. Es el guardián del medio interno por todas las funciones metabólicas que tienen que realizar y de metabolismo de elementos internos, externos, fármacos, elementos de desecho, en fin. Todo llega al hígado y él se encarga de depurar y permitir su eliminación. Secreción de la bilis, conversión de azúcar a glucógeno, excreción de bilirrubina, metabolismo de aminoácidos, amoníaco, etc. Síntesis de factores de coagulación, metabolismo de fármacos, como algunos de las funciones que tiene este órgano. Las principales enfermedades a nivel nacional son el hígado graso, el cual se presenta, fíjense, en el 23% en Santiago y un 30% en los chilenos. Es la enfermedad hepática más frecuente, pero que no se le toma mucho en cuenta debido a que es completamente asintomática, pero en el fondo es uno de los primeros eslabones de daño del hígado y hay que tenerlo muy en consideración. La cirrosis, Chile tiene una tasa de las más altas del mundo, aproximadamente el 20%, y hay cirrosis hepática, alcohólica y no alcohólica. Al igual que las hepatitis, tenemos no alcohólicas y alcohólicas, como las enfermedades más comunes. Luego vienen los trasplantes, disfunción hepática severa, que ya son bastante más extrañas. Las manifestaciones generales en las alteraciones hepáticas son más o menos comunes y hay una hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia. Bueno, la hiperbilirrubinemia se debe a que si hay una disfunción, una disminución en la función del hígado, la bilirrubina indirecta o no conjugada, que es la que va en la sangre y que se dirige al hígado para ser metabolizada, al no poder el hígado ejercer esta función, se empieza a aumentar sus niveles en sangre y genera una hiperbilirrubinemia indirecta. La hipoalbuminemia se debe a que una de las funciones del hígado es precisamente producir la albúmina. El edema generalizado se debe a que, habiendo falta de albúmina en la sangre, se genera una presión oncótica menor y eso genera la salida de líquido desde el espacio vascular hacia el intersticial. Las manifestaciones por los factores de la coagulación, porque de los 15 factores de la coagulación, 13 son sintetizados en el hígado, por lo tanto cualquier disfunción en el hígado va a generar alteraciones en la coagulación de diferente grado. Trombocitopenia y leucopenia, afectaciones del sistema antifibrinolítico salival, sistema de complemento y fagocitosis y ascitis en último caso. Son diferentes manifestaciones generales de una alteración o disfunción o daño hepático. ¿Sí? ¿Qué alteraciones nos interesan a nosotros? Las alteraciones hemostáticas, porque hay déficit de factores de la coagulación, disminución en la cantidad de plaquetas y alteraciones del sistema fibrinolítico, antifibrinolítico. Vamos a tener respuestas a infecciones alteradas por leucopenia, fagocitosis, alteraciones en los complementos
y un metabolismo disminuido de los fármacos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en consideración. Alteraciones locales. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas alteraciones locales? A través de eventos hemorrágicos, ¿cierto? Que pueden ser espontáneos o provocados. Vamos a tener sangrado gingival, hematomas postquirúrgicos y sangrado franco durante extracciones, lo cual no es frecuente. Vamos a tener una mucosa pálida por anemia o por el sangrado, quelitis angular en el caso de angolismo, halitosis y cialodenosis, por ejemplo. Signos clínicos característicos: petequias, sangrado atípico, quelitis angular, cambios descamativos, palidez por anemia, angiomas aranoideos, principalmente en pacientes alcohólicos, agrandamientos parotídeos como la cialodenosis, halitosis, historia de hemorragias o extracciones más o menos recurrentes y tiempo de protrombina aumentados. Son signos clínicos y de laboratorio que nosotros podríamos tener en consideración en un paciente con enfermedad hepática. Ahora, en hepatitis aguda, la única manifestación bucal es la ictericia de las mucosas, ¿sí? Más apreciable a nivel del paladar. Ok. Ahora, en hepatitis crónica, no existen problemas orales específicos. En la hepatitis crónica, solamente el recuento de todos los signos clínicos que ya hemos visto, pero no existe una en forma patognomónica como la ictericia en el caso de la hepatitis aguda. Bien, entonces, estas manifestaciones orales por hepatitis se manifiestan en 3 enfermedades: hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis alcohólica. Hoy tenemos que tener siempre presentes estos 3 debido a que son de alta prevalencia a nivel nacional. Entonces vamos a tener eritemas en la mucosa oral, aumento de tamaño de cialodenosis, supresión de la médula ósea produciendo pancitopenia, hemorragias, equimosis, y aumenta el riesgo de cáncer oral. Aquí tenemos petequias, quelitis angulares, fisuras, palidez en las mucosas. ¿Cómo ayudamos a disminuir los trastornos de la coagulación? Bueno, con vitamina K, la cual se administra y se verifica varios días después, ácido tranexámico o el uso de gelitas. Bien, hipotiroidismo. Es el segundo desorden glandular más común, luego del páncreas, la diabetes, y principalmente va a afectar a las mujeres. Es una enfermedad que está aumentando mucho, tanto su incidencia como la capacidad diagnóstica. Cada vez se está diagnosticando más, pero se debe a estos 2 factores. Debido a falla en la tiroides, ¿cierto? Eso sería un hipotiroidismo primario directamente en la glándula, o en la pituitaria o en el hipotálamo, que son los elementos que regulan el sistema endocrino en general. Entonces tenemos primaria y congénita. Vamos a ver. En las manifestaciones van a depender si es niño o adulto. La enfermedad de hipotiroidismo en los niños se va a llamar cretinismo. Vamos a tener una piel gruesa, labios abultados y entreabiertos, generalmente por problemas oclusales debido a la macroglosia, que es uno de los elementos más característicos del hipotiroidismo en niños: macroglosia y exfoliación o erupción de dientes retardados. En algunos casos vamos a ver hipoplasias del esmalte, ¿ok? Macroglosia en los niños. En los adultos vamos a tener cambios en la piel y vamos a tener algo bastante particular, que es el mixedema, que es aumento de volumen por salida de líquido de los vasos, principalmente en labios, nariz y orejas. Mixedema. Y también se va a presentar la macroglosia, lo que va a generar respiración bucal y alteraciones oclusales. Aquí tenemos, por ejemplo, mixedema a nivel facial y a nivel del cuerpo. Mixedema, aumento de volumen por salida del líquido. ¿Ya? Y macroglosia en un niño con
cretinismo. Aquí está hipotiroidismo, cretinismo en los niños. ¿Ok? Aumentamiento de las glándulas salivales, compromiso periodontal, macroglosia, glositis, digeusia, erupción retardada, hipoplasia del esmalte, mordida abierta por la macroglosia, etc. Hipotiroidismo. También se presentan algunas alteraciones dentarias, como dijimos, exfoliaciones retardadas y dientes no erupcionados, fíjense. ¿Ok? Mordida abierta, miren, 26%, macroglosia, 54%, y erupción retardada, 37%. Los tres signos más característicos. ¿Ok? Y alteraciones de la erupción con erupción retardada. Este es el caso de una niña que por sospechas sistémicas y orales se descubrió que tenía un hipotiroidismo. Tenía labios gruesos, tenía macroglosia, tenía espacio interincisivos, tenía sobrepeso, corta estatura, manos deformes, todos elementos del hipotiroidismo. Perfecto. Insuficiencia renal. Los riñones tienen una función básicamente depuradora, pero también van a participar en el balance electrolítico, control de la presión arterial, maduración de eritrocitos y metabolismo óseo. ¿Se fijan? En los tejidos blandos, ¿qué vamos a tener? Palidez de las mucosas por una anemia, hiperplasia gingival por los fármacos, serostomía o hipocialia y ardor, hipertrofia de glándulas, digeusia, sabor metálico y salado, halitosis urémica por un aumento de la concentración de urea debido a la mal funcionamiento del riñón, úlceras bucales, sangrado por difusión plaquetaria, glositis, hipoplasia del esmalte. Se fijan una serie de alteraciones. Bien, no lo vamos a ver en todos los pacientes con insuficiencia renal, pero sí es importante que los conozcan. Anemia, erosiones o hipoplasias, úlceras y acá hipoplasias. Manifestaciones orales de una insuficiencia renal. En el hueso vamos a tener pérdida de lámina dura, alteración del patrón trabecular, cambio en la densidad ósea que podríamos ver en una panorámica, alteración en la ATM y probabilidad de generar un hiperparatiroidismo secundario. La gastritis crónica podría generar lesiones bucales, aftas por alteración en vitamina 12 o fierro, con la anemia ferropénica. ¿Ok? Alteración en mucosa, producto de la anemia. Varias manifestaciones provocadas por anemia por falta de fierro. También puede ser por falta de vitamina 12, donde hay una serie de elementos, glositis, glosodines, úlceras, queilitis, en fin. Podemos saber que la anemia por fierro, la anemia por vitamina 12 puede generar alteraciones, las cuales son raras, pero tenemos que tenerlas siempre en consideración. El asma generalmente puede generar alteraciones provocadas por o la enfermedad o por los fármacos que se usen. Por ejemplo, las candidiasis producto de los corticoides que se utilizan. Aquí tenemos candidiasis muy frecuentes, lengua negra pilosa, también por el corticoides, una enfermedad reactiva de la mucosa, y lengua geográfica en algunos casos. No está completamente relacionado causa-efecto, pero sí se presenta. Y hay algunas enfermedades hematológicas que solo vamos a conocer un detalle: la serie roja que afecta a los eritrocitos, la serie mieloide que afecta a neutrófilos, basófilos, serie linfoide con linfocitos y megacariocitos con las plaquetas. Podemos tener todo eso. En los glóbulos rojos podemos tener anemias o policitemia, que son muy raras. En los glóbulos blancos una serie de elementos, leucopenia, neutropenia, en fin, con faltas o excesos, como las leucemias. ¿Sí? Las plaquetas pueden generar trombocitopenia
y las alteraciones en la coagulación, dependiendo si son adquiridas o hereditarias, como tener hemofilias, por ejemplo. Aquí ya habíamos visto la anemia ferropénica. Escasez de eritrocitos o fierro, hemoglobina, ¿cierto? Más frecuente en las mujeres, después en niños, mujeres embarazadas y por último en los hombres. Hay una depapilación lingual, mucositis, quelitis, úlceras. ¿Ya? Solamente para que ustedes conozcan. Hay otras anemias que también pueden generar alteraciones en la mucosa oral. Bien, con eso terminamos la parte de células hematológicas. Ahora llegamos a células derivadas de la médula ósea como las leucemias, ¿cierto? Que pueden generar alteraciones o manifestaciones en la cavidad oral. Las leucemias se dividen en leucemias mielogénicas o linfocíticas y además agudas o crónicas. Y ahí tenemos la combinación. Podemos tener anemias mielocíticas agudas o crónicas, leucemias linfocíticas agudas o crónicas. ¿Sí? Las manifestaciones generales van a ser astenia, malestar general, fiebre. Y a nivel de órganos, adenopatía generalizada, etc. Y a nivel oral, vamos a tener úlceras en la leucemia o hipertrofia gingival, que es un signo más característico. Hipertrofia gingival. ¿Ok? Aquí está. Hipertrofia gingival en leucemias. Úlceras también. Perfecto. Y los trastornos de la hemostasia, que van a depender si son de los vasos, de las plaquetas o de los factores de la coagulación, y vamos a tener alteraciones principalmente a nivel de las extracciones. Entonces, podemos tener trastornos plaquetarios, donde vamos a tener una disminución en el número o en la función de las plaquetas, trastornos por falta de vitamina C o alteraciones hereditarias, ¿sí? O algunos trastornos de la coagulación, donde principalmente el más común son las hemofilias en la vía intrínseca con la falta del factor 8, la hemofilia A, falta del factor 9 en la hemofilia B, falta del factor 11 en la hemofilia C. ¿Sí? Perfecto, ahí está, factor 8. Hay diferentes grados de hemofilia. Por suerte las más severas son la menor cantidad y hay algunas hemofilias que nosotros podríamos realizar algunas atenciones sin perjuicio del paciente. Bien, eso fue en general un vistazo de algunas de las enfermedades más comunes que podrían generar alteraciones en la cavidad oral. Nos vemos en un próximo